nosotros le empezamos a dar, sí, por ahí hay que remontarnos, o sea, para contestar esa pregunta me parece como que tenemos que remontarnos a algo más, más atrás, ¿no? O sea, empezar a explicarlo desde más atrás. Tal vez los arquetipos galácticos sea aquello que nosotros anhelamos, ¿sí? Como formas de pensamiento y como formas del ser humano, que tal vez hayan existido o existan en formas individuales o en atisbos o en anhelos, pero no existen como módulos, como organismos sociales o como modos de expresión sociales, ¿no? Y por ahí vamos por acá, ¿no? O sea, hablando de esto, o sea, los arquetipos, y de esto que habla Jung, es una parte del cuento, ¿no? Es una parte del cuento. La otra parte del cuento tal vez esté dada por esto que anunciamos anteriormente, llamada los campos morfogenéticos, ¿no? Los campos morfogenéticos es un nombre que le da, que lo empieza a utilizar este biólogo que se llama Sheldrake, ¿no? Rupert Sheldrake. Y Rupert Sheldrake empieza a deducir, seguramente desde muy joven, que partiendo dos imanes, ¿sí? Dos imanes en sí mismos, dividiéndolos, ¿sí? Los imanes tienen un mismo campo, o sea, la modificación que vos le hagas a un pedazo del imán va a sufrir la otra punta del imán. De la misma manera pasa una partícula, ¿no? Que esto lo empieza a deducir también Einstein. Si partimos una partícula y a una la ponemos a un extremo del mundo y la otra en el otro, cualquier modificación que nosotros le hagamos a una de las dos partes de la partícula va a modificar la otra. Y empezaron a ver los científicos en cuál es el sistema de conexión, de interconexión entre estos dos campos y entre estas dos energías que están tan distantes, ¿sí? Entre sí. Y empezaron a ver de que esto sí tiene un campo, y empezaron a ver como, bueno, empezaron a deducir cosas que en realidad formaban parte de la ignorancia de la época, que se estiraba algo, ¿no? Como si fuera un chicle, un sistema de cables invisibles, y empezaron a deducir un montón de cosas. Después, Sheldrake lo empezó a ver en la biología, en algunos gusanos, que vos partiéndolos en muchas partes, cada uno se transforma en un organismo unicelular propio, ¿sí? Como si nosotros partiéramos nuestros cuerpos y los brazos tuvieran vida y demás. Entonces empezó a ver Sheldrake que en realidad esto también tenía que ver con el comportamiento de los humanos, y empieza toda una larga historia llamada, que después se llamó la ley del centésimo mono, de donde derivan la teoría ciencia cierta de los campos morfogenéticos. Los campos morfogenéticos se extraen de esto que dice: determinada cantidad de individuos de una especie haciendo un cambio en el comportamiento, salta de comportamiento toda la especie. Y lo descubrieron en unas islas del Pacífico con unos monos, ¿no? Que habían en estas islas. Y empezaron a ver como una mona, en verdad, lavaba una raíz, una especie de papa que estaba en la arena, que estaba muy impregnada de virus, ¿sí? Y que provenían del mar, que estos virus le hacían caer el pelo a estos monos, ¿no? Le hacían caer todo el pelo y quedaban pelados. Entonces esta mona empezó a lavar la raíz, le enseñó a su hijo y le empezó a crecer el pelo. Entonces dijeron, el problema estaba en la cáscara de esta raíz. Esta mona y este hijito le empezaron a enseñar a otros, y todo un pequeño grupo de monos de una de todas estas islas, que tenían más o menos una distancia entre sí de 50 kilómetros, o sea, ¿qué significa esto? Que los monos de la isla A no le podían informar a los de la isla B cómo realizarlo, y sin embargo, un grupo de monos saltando en el comportamiento se contagió de alguna manera a todo el resto de la especie. Y así sucedió, y así la teoría de los campos mórficos empezó a ser una realidad, porque después hubo un montón de investigaciones, inclusive con el ser humano, y se empezó a deducir que en realidad el fuego, que fue desarrollado por primera vez en África, cuando nosotros éramos hombres de las cavernas,
no fue que vinieron por el estrecho de Bering caminando y llegaron hasta Mar del Plata con una antorcha, sino que en la red esta, ¿sí?, que se llaman campo morfogenético, que hoy en día la tecnología ha detectado que la red morfogenética del ser humano está a 96 kilómetros de la superficie de la Tierra, que tiene un dibujo geométrico en específico, y en realidad, volviendo a la teoría de Jung, del inconsciente colectivo, y de Sheldrake, lo que detecta es que el campo, el inconsciente colectivo es un campo, ¿m? Y en este campo habita información, y en esta información es a donde habitan los arquetipos. Claro, entonces cada especie